Bueno, ¿qué rasgos lingüísticos generales encontramos del español en América? En cuanto a la fonética. Bien, pues respecto al vocalismo, no vamos a encontrar nada que no hayamos ya comentado. Alternancia o cierres y trueques, bueno, formas como dispués, formas que sería una disimilación, formas como raíces en lugar de raíces, que sería, bueno, una diptongación, ¿de acuerdo? Columpio en lugar de columpio, ¿no? Por asimilación en este caso, policía en lugar de policía, también por asimilación, porque hay dos vocales cerradas, pues la primera también se cierra. Escuro en lugar de oscuro por disimilación y pedir por pedir como asimilación. También se produce un cierre de la vocal final átona con pérdida de zona intervocálica. Bueno, primero cae el adeno, asao y luego asao, o vestiu en lugar de vestido, o perdiu en lugar de perdido. La tendencia a la diptongación, esto ya lo hemos visto, teatro en lugar de teatro, pior en lugar de peor, pasear en lugar de pasear, o cohete en lugar de cohete. Monoctongaciones como aumentar en lugar de aumentar, pos en lugar de pues, este es muy frecuente, paciencia en lugar de paciencia o 30 en lugar de 30. Y la pérdida de las vocales, que esto ya, bueno, pues ya lo sabemos que corresponde sobre todo con la meseta mexicana, la alta planicie mexicana. Entonces, en lugar de pues, en lugar de pesos, o entonces en lugar de entonces. Y la analogía, ¿vale? Formas como, por ejemplo, desdentado, pues como se reinterpreta que proviene, deriva de diente, se constituye la forma desdientado. ¿De acuerdo? Bien, respecto al consonantismo. Cuando el consonantismo está en posición explosiva o prenuclear, ¿no? Previo a la vocal que constituye el núcleo de la sílaba. Pues encontramos ceseo y encontramos ceseo. En el ceseo, pues, encontramos los tres tipos de S, distribuidos por el continente americano. Si bien la S predorsal, la S sevillana, la S convexa es la más extendida. En general en el mundo hispánico es la más utilizada. Pero también podemos hallar la apicoalveolar, como ya les comentaba, en zonas de Colombia, en Antioquía, zonas como la ciudad de Medellín, ¿vale? Si escuchan, pues, bueno, hay muchos cantantes, actores procedentes de esta zona a quienes podrán percibir esta S. Les subiré un ejemplo de un vídeo, una entrevista que le hicieron a Juanes, que procede de esta zona, donde podrán apreciarla. La S plana o coronal, que se produce pues en el este de Argentina, en el centro de Bolivia, en las costas atlánticas de Colombia, Venezuela, Nicaragua, Honduras y El Salvador, pero de manera minoritaria. El ceceo. Bueno, el ceceo es posible escucharlo en áreas de El Salvador, sobre todo en El Salvador se ha estudiado bastante. Hay varios trabajos sobre el ceceo en esta comunidad, en esta región, pero también en Honduras, Nicaragua, áreas cercanas, costas de Venezuela, de Colombia y de Ecuador, también en el noroeste de Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Bolivia, Nicaragua o México. No les voy a pedir que se aprendan toda la lista, pero sí que sean conscientes de que en algunas zonas, pues sobre todo de Centroamérica y de algunas costas americanas, se produce el ceceo. Por último, la aspiración de S explosiva o el jejeo se encuentra pues, en el habla popular. Aunque puede encontrarse en áreas o variedades muy diversas, es propia del habla popular. Y les pondré un ejemplo del español de Chile donde se aprecia este jejeo. Bien, en cuanto a qué ocurre con el yeísmo, pues el yeísmo bueno, está bastante generalizado y es un poco independiente de cómo se pronuncie el sonido Y.
puesto que, bueno, como bien saben, sobre todo en la parte del cono sur, en español austral, se produce el llamado reilamiento o seísmo, que ahora explicaré. Bien, encontramos diferentes realizaciones para esta Y. En el caso de la zona centroamericana, Honduras, El Salvador, Nicaragua, podemos encontrar una pronunciación deslizada, que incluso podríamos hablar de vocalización. Mayo en lugar de mayo, calle en lugar de calle, ella en lugar de ella, o colmillo en lugar de colmillo, con una I un poco más larga. Sobre todo en hablantes pues, de nivel popular, específicamente, porque los hablantes con un nivel de estudios más alto pues son conscientes de que lo que allí debiera haber es un sonido consonántico y pues, realizan la Y. La pronunciación rehilada o seísmo, que puede ser sordo o sonoro, es decir, puede producirse por una vibración de las cuerdas vocales o no. Lo más extendido o en la actualidad lo que se va extendiendo con mayor furor es el ensordecimiento, ¿de acuerdo? Formas como caballo o yegua, por ejemplo. Se trata de un fonema fricativo prepalatal sonoro tenso y estridente. Veíamos cuando les explicaba en el tema 4 cómo se formó el ceseo a través de, bueno, del grupo del conjunto de sibilantes que se producían en la Edad Media. Uno de los estaba, bueno, el sonido alveolar que ha dado lugar a la S apical. También estaba el sonido palatal que dio lugar después a la J, y estaba un sonido que hemos llamado prepalatal, que luego se adelantaría y daría lugar a la interdental. Pues a esta zona de América llegó este sonido prepalatal, no como interdental, sino como su estado previo, y se volvió, bueno, más tenso y más estridente, precisamente para representar el sonido L. Y bueno, está bastante extendido. Sí que hay zonas donde se conserva la distinción, por ejemplo en Santiago del Estero podemos escuchar cayó y cayó. Es decir, cuando encontramos una L se realiza el sonido reilado, y cuando encontramos una Y se realiza el sonido Y. Todavía hay restos de esa distinción, pero lo más extendido, lo más general, tanto en Argentina, en Uruguay y demás, es este reilamiento. En Buenos Aires, lo normal es precisamente pues, que no haya distinción, formas como sello y yeso. Pero es muy curioso que, por ejemplo, para la combinación IE, ¿no? En formas como hielo, pues sí que se pronuncia hielo, con la Y. Y bueno, en Montevideo pues también lo más común es la no distinción en la pronunciación de yeso, ¿de acuerdo? Y sello también. Bien, en el caso de las vibrantes, de la R y de la R. Bien, hay casos de asimilación de los grupos TR o DR, 4, ¿vale? Algo bastante similar a esto. Digamos que pues la dental en combinación con la R pues se pronuncia como si fuera un alveolar, o a veces como una prealveolar, ¿no? Porque como está entre la dental y la alveolar, pues es posible escuchar un sonido intermedio. Y esto se produce sobre todo característico de Chile. Creo que en el audio que les voy a subir se realiza. Si no, buscaré un ejemplo donde también se pueda percibir. Y sobre todo en hablantes de nivel bajo. Bueno, la sibilación de la simple y la múltiple posiciones explosivas, ¿no? Cuando van solas, sin ningún grupo consonántico. Y esto se da en buena parte de los países americanos, desde México hasta Argentina incluso. Rafael Lapesa sostiene que esta sibilación no proviene del sustrato mapuche, como se había atribuido, porque es bastante frecuente en Chile, sino como un simple cero de relajación consonántica, es decir, un debilitamiento.
de la R, ¿de acuerdo? Porque que también se ha dado pues en zonas del norte de España, sobre todo zonas con cierta conexión con el vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y Álava. Formas como radio, radio, o robo, no sé si se percibe bien, robo, ¿de acuerdo? Es como un silbido en la pronunciación de esta R. La velarización también es posible escucharla. Jamón en lugar de Ramón, que es muy similar o muy cercana a la que escuchábamos en el Caribe. Sierra, ¿no? ¿Se acuerdan el audio que les puse de Puerto Rico? Para que analizaran de manera optativa, precisamente se pronunciaba esta R velar, que es muy cercana a la R francesa. O sea, bueno, zonas de Cuba, Santo Domingo, el Caribe en general, México, Venezuela, Colombia, etc. Es posible que se pierda, ponerme, bueno, en este caso no es de prenuclear, es postnuclear, pero bueno, lo he incluido aquí. Ponerme en lugar de ponerme, o el anófono aspirado, también en el caso postnuclear, farmacia en lugar de farmacia, perla en lugar de perla, sobre todo eso en el Caribe y en Chile. La vocalización también, caita en lugar de carta en la zona caribeña. La zona caribeña es una de las más innovadoras a este respecto. Y el landacismo y el rotacismo, mal en lugar de mar, tambor en lugar de tambor, ombligo en lugar de ombligo, brazo en lugar de brazo. No solamente en posición implosiva, sino también en posición, bueno, con otro grupo consonántico, posición explosiva. Y en general en el habla popular americano. Sí que es verdad que se atribuye, pues por ejemplo, el landacismo al español caribeño, porque es donde se produce de manera casi sistemática. Pero los dos pueden apreciarse en hablantes de nivel popular en todo el continente. ¿Qué ocurre? Bueno, con las oclusivas. Pues la D intervocálica, la secuencia ADO, en el participio ADO, se conserva en el altiplano mexicano, que sabemos que es una zona conservadora. Mientras que en las zonas bajas, la zona sobre todo de la costa, que está más vinculada al área caribeña que al área mexicana, se relaja y se puede llegar a perder. Se puede producir la pérdida de las oclusivas, no solamente de la D, en algunos casos como miaja, cansado, desdentado, casado, caesa, en otras zonas, ¿no? En general. O la sonorización, évoca en lugar de época, católico en lugar de católico, garraspera en lugar de carraspera. Esto, por ejemplo, lo podíamos advertir en el audio, o en el vídeo, perdón, del español de México, que les puse también en la actividad optativa. Y bueno, en zonas de Cuba, Ecuador, Panamá, Perú y en Yucatán sobre todo. Y bueno, en cuanto a la fricativa velar sorda, en cuanto a la J, pues podemos encontrar la pronunciación velar, la pronunciación tensa, igual que ocurre en Castilla, pues en zonas como Oaxaca, Santo Tomás de Ajusco, Guanajuato, Ciudad de México, el Valle Central de Costa Rica, Colombia, Paraguay, Arequipa y Lima, Chile, la Sierra de Ecuador, parte de Argentina y en las provincias centrales de Panamá, Bolivia, en las zonas hispanas de Estados Unidos. ¿De acuerdo? La mayor parte pues coinciden con las que hemos denominado zonas conservadoras, las zonas de México y Centroamérica y la zona andina, pero también pues parte de Argentina, Chile y como digo, las zonas hispanas de Estados Unidos. La pronunciación aspirada en el resto del territorio es lo más general. Formas como mejor, en lugar de mejor, ¿no? Con esa J tensa. También es posible en Chile, ¿no? Esto es un rasgo del español chileno, encontrar una palatal deslizada epentética, es decir, una I epentética, una I semiconsonántica, que se incorpora entre la J y cuando va acompañada de una vocal E sobre todo. Gente, por ejemplo, en lugar de gente. Y esto, bueno, sobre todo en hablantes de nivel popular o con bajo nivel de estudios, pero tanto jóvenes como mayores. Por último, la confluencia de la aspiración proveniente de la F inicial latina
con aspiraciones de otras consonantes implosivas, como la S, la L, la R o la F. Todo esto ya en posición postnuclear. Casos como mosca, aspargata en lugar de alpargata, carne en lugar de carne, difteria en lugar de difteria, los junta en lugar de los junta o los junta, ¿no? Porque no sabemos muy bien cuál de las dos puede ser, puede representar a las dos formas. Y es de uso popular y sobre todo corresponde a estratos bajos. Esta aspiración de estos sonidos, no tanto el de la S, pero sí el de la L, la R y la F, es más propio de hablantes populares. Bueno, en cuanto a la fricativa labiodental, a la F, ya vimos en el tema 4 varias realizaciones que podríamos encontrar en el mundo hispánico. En América también vamos a encontrar algunas de estas manifestaciones. Lo más general, bueno, la labiodental, la F, bueno, en la que los incisivos superiores se apoyan en el labio inferior, afuera, mientras que la bilabial es más similar a una M, a una B o una P, pero fricativa, donde los dientes pues no ejercen ningún tipo de presión. Afuera, ¿de acuerdo? O la aspiración, probablemente por una reinterpretación de una similar a la que ocurre con las Fs iniciales latinas, pues ocurre en este caso, afuera en lugar de afuera. En el grupo consonántico TL, pues podemos encontrar dos soluciones, una heterosilábica y otra tautosilábica. Una en la que las dos consonantes quedan en sílabas distintas, siendo la T parte o posición implosiva de la sílaba anterior y la L ocupando la posición explosiva de la sílaba siguiente, como en Atlántico o Atlas. O puede ser que el mismo grupo, las dos consonantes, formen parte de la misma sílaba, como en Atlántico o Atlas. Este segundo uso es bastante frecuente en la zona mexicana, ¿no? En la meseta mexicana, puesto que por influencia especialmente del náhuatl, es bastante fácil para los hablantes realizar este uso. En el caso de la che, pues encontramos las tres realizaciones que ya conocemos. La pronunciación adherente, similar a la que se realiza en Canarias, donde el momento oclusivo es más fuerte y el momento fricativo es muy débil. La pronunciación fricativa, donde por el contrario el momento oclusivo es muy débil y la fricción muy fuerte, como la che de Andalucía Occidental, y es propia, sobre todo se da en las zonas del Caribe, donde también se da el adherente, y en algunas zonas de Chile. Y la pronunciación estándar, que bueno, sobre todo en las áreas conservadoras es la más habitual, que es la de la fricada, ¿no? la que tiene dos momentos, el oclusivo y el fricativo, de duración similar. En cuanto al consonantismo postnuclear, dicen Juan Zamora y Jorge Guitart que podemos encontrar dos sistemas o dos soluciones. Una en la que el consonantismo se mantiene fuerte, en una posición conservadora, que sobre todo se da en las sierras de Perú y de Ecuador, ¿no? Propias de la zona andina, y bueno, la solución más débil, que es el debilitamiento de esa posición postnuclear en las Antillas, en Bolivia, en Venezuela y gran parte de México, aunque la parte central e interior de México también es conservadora. Bien, en cuanto a la S implosiva, ¿qué ocurre con ella? Bien, se conserva en algunas zonas, sobre todo, como ya digo, en estas dos áreas de México y Centroamérica y la zona andina, que son las dos zonas conservadoras americanas. Pues tierras altas de América Central, en buena parte de Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, menos en la zona de la costa, en Santiago del Estero, en Argentina y en la meseta mexicana. Donde se realiza además, se hace una S predorsal, es decir, la S sevillana, fricativa, sorda, sibilante y tensa. En algunos casos llega a marcarse de manera bastante significativa, lo cual produce una sibilación que puede confundirnos con la S coronal, pero no es igual, ¿de acuerdo? Simplemente que está más marcada y más tensa de lo normal.
Y se producen hablantes cultos, bueno, que se autocorrigen porque saben que ahí hay un sonido S. Y bueno, la zona del Caribe, sobre todo en República Dominicana, llega a perderse. Pero aún así lo general es la aspiración. No como en Andalucía, pues que sí que la pérdida es lo mayoritario. Bien, en cuanto a la L y la R implosivas, pues se dan varias soluciones para esta neutralización. Hay hablantes que los distinguen, por supuesto, sobre todo los hablantes cultos con nivel de estudios alto. Pero puede ocurrir que se neutralicen a favor de la L, dando lugar a lo que ya conocemos como lambdacismo, y que es bastante frecuente en el Caribe, como les decía. Puede también suceder que se produzca a favor de la R, ¿de acuerdo? Sobre todo, bueno, en las zonas más del continente y del Sudamérica es más frecuente que el lambdacismo. Y en las Antillas, bueno, pues sobre todo en Cuba, delante de P y de K se asimila o se reduplica, bosque o puesta. Incluso en República Dominicana se vocaliza puesta en lugar de puerta. Y esporádicamente pues se produce la aspiración ante NL, esto ya lo hemos visto también, ¿no? Sobre todo en zonas de Chile, costeras de Perú y Ecuador, y en las zonas costeras de Colombia. Todas las que tienen pues cierta influencia por el quechua precisamente. Formas como Gasne o Caslos, ¿no? Por ejemplo. En la N implosiva, pues sabemos que en posición final absoluta, en español cada vez más es más frecuente esa realización velar de la N, como pan, de la lengua se apoya en el velo del paladar, al final del paladar. Y esto está cada vez extendiéndose más, sobre todo a partir del área del Caribe. En la península de Yucatán, sobre todo por influencia maya, se pronuncia en posición implosiva como una M, independientemente de que detrás se realice una bilabial. Y en el caso de la D implosiva, pues en algunas hablas como en Distrito Federal o en La Paz, es posible que se realice una interdentalización, que ya hemos visto pues al hablar de Madrid o al hablar de zonas de Castilla. Casos como ciudad o atmósfera, ¿no? Incluso afectando a la dental sorda. Bueno, pues hasta aquí hemos visto el consonantismo, algunos rasgos de la posición prenuclear o explosiva y otros de la posición postnuclear. Y ya para la siguiente clase pues veremos el plano gramatical y el aspecto léxico. Cualquier duda pues saben que pueden plantearla en el foro habilitado para hoy.